En el país hoy se desarrollan marchas por el Día del Trabajo que han sido impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Lo que comenzó como la tradicional convocatoria de la movilización por el 1 de mayo terminó sumando al presidente Gustavo Petro, ministros y varios sectores de la sociedad que apoyan las políticas del gobierno nacional. Estamos en vivo en esta cobertura especial con lo que sucede a esta hora en tiempo real desde distintos puntos del país. Comenzamos en la capital del país. Así está a esta hora la Plaza de Bolívar, a donde llegan trabajadores, estudiantes, profesores. De hecho, el presidente Gustavo Petro, quien también salió a marchar desde la carrera séptima con calle 19, ya se encuentra también allí desarrollando su discurso delante de los cientos de manifestantes que se congregan a esta hora. Así como lo ven ustedes en sus pantallas, se encuentra la Plaza de Bolívar a esta hora, lo que ha denominado el presidente Gustavo Petro durante su discurso como el corazón de Colombia. Pero también tenemos reporte en otras ciudades del país, Lucía. Sí, señora, vamos a ver también esas imágenes de cómo se viven estas manifestaciones y movilizaciones, por ejemplo, en Barranquilla. La jornada ha transcurrido con total normalidad y los trabajadores y manifestantes recorrieron las principales calles de la capital del Atlántico y en otras regiones de Colombia también. Exactamente, en Barranquilla salieron muy madrugados también a avanzar en estas movilizaciones. En Cali también los marchantes se concentran a esta hora en el punto de Puerto Resistencia. Ahí les estamos enseñando las imágenes. Y en Medellín los trabajadores llegan al Parque Berrío. Lo mismo pasa en Bucaramanga, donde el punto de encuentro es el Parque de los Niños. Y también tenemos cobertura con lo que pasa a esta hora en Quibdó, en Chocó, en Tunja y en Buenaventura. Lo último en Noticias Caracol. La Plaza de Bolívar en la capital del país, en el centro del país, donde el presidente Gustavo Petro, en medio de su discurso, aseguró que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con Israel. Escuchen ustedes. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. Precisamente allí en la Plaza de Bolívar que ven ustedes en sus pantallas se encuentra Nicole Buitrago, hasta donde han llegado, Nicole, trabajadores, estudiantes, indígenas, profesores y organizaciones en general, y donde está en ese momento entregando su discurso el presidente Gustavo Petro. Cuéntenos, Nicole, con las buenas tardes, cómo ha transcurrido la jornada y el discurso del presidente. Alejandra y televidentes, 12:34 de la tarde, la movilización ya se trasladó prácticamente hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar. Desde las 10:30 de la mañana empezaron a llegar las primeras personas y los manifestantes en el marco de esta conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajador. Y ustedes observan a esta hora esta imagen en la Plaza de Bolívar con presencia de centrales obreras, los sindicatos de los trabajadores, algunos grupos de estudiantes, y en la tarima central se está dirigiendo a los ciudadanos en este momento el presidente Gustavo Petro, quien llegó a las 11:45 de la mañana y entró por la parte lateral de la Plaza de Bolívar. También desde la parte central de esta plaza llegó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. El presidente, además de anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, agradeció a las personas que hoy están acompañando estas manifestaciones desde las calles y han pedido apoyar las reformas sociales. Escuchemos un poco lo que el presidente Gustavo Petro está diciendo en este momento. Dice que es necesario aprobar la reforma pensional y, por supuesto, seguir trabajando en la reforma laboral. Escuchemos un poco de lo que está diciendo en este momento el presidente Gustavo Petro. Salieron a decirle a Colombia, vinieron hasta aquí a decir, uno, que no haya cambios, que todo está bien, que este es un paraíso, que este es el país que se merece todo colombiano, que no importa la violencia, que no importa la sangre derramada,
que no importan esos 6.402 jovencitos que fueron fusilados con el dinero público y las armas del Estado. Pide el gobierno del cambio. Vinieron a decirnos que no importan los 60, 70 jóvenes, hombres y mujeres a los que le sacaron ellos mismos a través de su gobierno los ojos, que no importa los miles de estudiantes y jóvenes encarcelados por decir simplemente que no estaban de acuerdo, que no importa la gente asesinada por el Estado mismo, que no importa el genocidio del pueblo colombiano, que lo que importa es mantener las cosas como están, que el viejo magistrado, el viejo senador, el viejo expresidente sigan teniendo su abultada pensión, mientras los 3 millones de viejos y de viejas tienen que vender bonais en las esquinas de las plazas públicas. Escuchaban ustedes hace pocos minutos lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Se está refiriendo en este momento a la necesidad de aprobar la reforma pensional en el Congreso. También se refirió a las marchas que se realizaron hace algunos días también en el centro de Bogotá y ha dicho que ellos no solo han llenado la Plaza de Bolívar, sino todo el centro de la capital del país. Pero veamos qué está pasando en otras regiones. Cindy, adelante. Hoy estamos marchando como 1 de mayo porque tenemos que tener memoria. Nosotros hemos perdido lo que recuperaron otros compañeros hace muchos años buscando sus derechos. Nos los atraparon, nos los robaron gobiernos anteriores. Hoy estamos buscando que la reforma laboral nos reivindique esos derechos perdidos, las horas extras, la llegada para llegar a nuestros trabajos y cumplir 40 horas. Esos derechos que están deshaciendo en esas reformas, en la salud, en la pensión, en la dignificación de los derechos. 28 millones de personas están en el sector informal. Debemos formalizar este país. Estamos también levantando nuestra voz de protesta por el cierre abrupto de las operaciones de GM Colmotores en Colombia. Cierre que termina por, evidentemente, lastimar cerca de 600 trabajadores y sus familias. Cierre que se llevó de manera irregular, abrupto y bajo mentiras hacia los trabajadores. Cierre que no contó con autorización ni vigilancia del Ministerio del Trabajo y desconocemos cuál fue la norma jurídica aplicada para este caso. Escuchábamos las peticiones de los sindicatos que desde las calles se han movilizado desde muy temprano, especialmente la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, que están solicitando, dicen ellos, ahora más que nunca, esas mejores condiciones para los trabajadores del país. Se han referido también a estas reformas sociales, se han respaldado las reformas y proyectos del gobierno nacional, le han mostrado el respaldo porque precisamente han dicho ellos que necesitan mejorar un poco las condiciones con las que actualmente se encuentran los trabajadores del país. Dicen ellos que esto inició como una movilización convocada por las centrales obreras y los diferentes ciudadanos, como tradicionalmente se hace el 1 de mayo, pero que hoy también han llegado aquí a la Plaza de Bolívar para respaldar los proyectos del gobierno nacional. Nicole, mire, continuamos con ese recorrido en la capital del país donde hubo varios puntos de concentración. Uno de esos puntos también fue la Universidad Nacional, donde se concentró la comunidad indígena, varios de ellos que ya también llegaron hasta allí, hasta la Plaza de Bolívar, en la imagen que están viendo ustedes en sus pantallas. Allí en el punto de la Universidad Nacional estuvo muy al tanto Jessica Tobar de lo que ocurría durante la jornada. Queremos conectarnos con ella a esta hora para preguntarle, Jessica, ¿dónde está en este momento y cómo está el movimiento? Alejandra, muy buenas tardes. Estamos ubicados en la calle 26 con carrera séptima. A esta hora siguen avanzando hacia la Plaza de Bolívar quienes están marchando en este Día del Trabajo. Hemos visto a sindicatos de trabajadores y justamente este es uno de los puntos donde se encontraron quienes venían por la calle 26 desde la Universidad Nacional marchando. Hablamos de la Guardia Indígena. Ustedes van a ver en pantalla que salió desde las 10:30 de la mañana y ha recorrido
recorrido casi 6 kilómetros hasta este punto. Desde el día de ayer llegaron estos grupos indígenas y se asentaron en la universidad. Los vimos salir en orden y por el momento la caminata ha sido pacífica. De otro lado hemos visto a las centrales obreras marchar con arengas y batucadas en este día del trabajo. Se extiende la marcha y la movilidad por la calle 26 está fluyendo con total normalidad. Y un dato adicional, las autoridades distritales aseguran que ha habido daños físicos en 7 buses troncales y un zonal y en 6 estaciones de Transmilenio. A esta hora opera el 99% del transporte público con total normalidad. Gracias, Jessica. Avanza la comunidad indígena justamente a la Plaza de Bolívar, que es la imagen que ustedes ven en sus pantallas. Ahí se encontrarán con el presidente Gustavo Petro, todavía en medio de ese discurso en el que también se dirige a la niñez, a la juventud. Habla de multiculturalidad en esta marcha que es diversa. Nos vamos a conectar ahora con esta que es la capital del Atlántico, Barranquilla, porque aquí la marcha del Día del Trabajo inició desde muy temprano en la Plaza de la Memoria, esto al suroccidente de la ciudad. Grace Rodríguez ha seguido desde temprano esta movilización. Grace, ¿qué pasa a esta hora? Buenas tardes. Lucía y televidentes, buenas tardes. Miren, las imágenes que observan en este momento en vivo y en directo son desde la cancha del barrio La Magdalena, punto donde finalizó la marcha aquí en el sur de la ciudad, donde se concentró gran parte de la población que salió a marchar desde muy temprano. Hay que decir que han comenzado a dispersarse porque comienza a llover a esta hora aquí en la capital del Atlántico. Ven algunos con banderas, con sombrillas y ubicados a los alrededores de la cancha buscando refugio porque recuerden, les repito, comienza a llover. Acá la manifestación comenzó desde muy temprano en la Plaza de la Memoria, a las afueras del Parque Universal. El recorrido avanzó por toda la calle Murillo, luego llegó hasta la carrera 8 y allí se desvió hasta llegar a este punto. La cancha La Magdalena han dicho que para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, pero también la lucha por los derechos laborales. Han participado sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos en general, y también se han sumado a este día movimientos estudiantiles y juveniles acompañados por grupos también folclóricos y con muestras culturales a lo largo de la manifestación. Hay que decir que en materia de seguridad son 250 uniformados que por tierra y por aire con la ayuda de drones están monitoreando hasta este momento la manifestación aquí en Barranquilla, que hasta el momento se desarrolla en completa normalidad. Más que al gobierno nacional, que de una u otra manera está intentando una reforma también laboral y pensional, es que los senadores de la República, la Cámara de Representantes, insistamos todos en que sí se puede hacer una reforma que nos conviene al país. Hay que pensar más allá de lo particular, hay que pensar en lo general, que es lo que al final todos queremos en este país. Es el mensaje que han enviado ciertos grupos que han manifestado a lo largo de este recorrido, en esa marcha que recordemos inició a las afueras del Cementerio Universal en la Plaza de la Memoria, que en estos momentos continúa esta concentración a pesar de la lluvia aquí en la cancha La Magdalena. Le madrugaron los barranquilleros a las movilizaciones, a estas marchas del 1 de mayo, del Día del Trabajo, unas marchas que reconoció incluso el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X. Dice: Barranquilla inmensa, como nunca, el Caribe a las calles por el cambio. Ven en sus pantallas las imágenes de lo que ocurre hasta ahora en la Plaza de Bolívar, en la capital del país. Es la concentración de manifestantes que siguen escuchando y muy al tanto del discurso del presidente Gustavo Petro. Y mientras ven esas imágenes, nos conectamos también con lo que ocurre en la ciudad de Cali, donde la jornada inició en el parque principal del barrio obrero para llegar hasta Puerto Resistencia. Valentina Gallego, cuéntenos cómo va la jornada y qué dicen los manifestantes allí. Hola, buenas tardes. Pues nosotros los saludamos, como usted lo mencionó, desde el punto de llegada. Estamos aquí en Puerto Rellena, conocido después del paro nacional como Puerto Resistencia. Esta es la autopista Simón Bolívar. Pues la marcha inició aquí en la capital del Valle desde las 9 de la mañana, donde se dieron cita diferentes sindicatos, juntas de acción comunal, también hace de presencia Grupo Afro. También parte de la minga indígena llegaron el día de hoy, pues dicen que una de las razones por las cuales salieron a las calles a marchar principalmente es la reforma a la salud y la reforma a la salud. Dicen también que es en este momento escuchemos lo que dicen los manifestantes del día de hoy aquí en la capital del Valle. Hoy venimos a marchar
en la defensa de la reforma laboral y por un trabajo digno. Cuando la clase popular se moviliza, pues vemos un carnaval como el que vemos hoy. Hoy me moviliza la vida, hoy me moviliza la paz y la reconciliación, y necesitamos que nuestro país entienda que necesitamos estar unidos en un proceso de cambio y transformación, claramente. Estamos en esta marcha por la reivindicación de la clase obrera y para que se acepten las reformas que nos van a beneficiar. Bueno, van a beneficiar a los adultos trabajadores para sus pensiones y la reforma a la salud, que la verdad va a acabar ya con un sistema que se está apoderando de plata, que no debería apoderarse porque es plata del pueblo. Son las 12:46 de la tarde y a esta hora siguen llegando los manifestantes aquí. Lo que ustedes van a ver es la mano de la resistencia, que fue también intervenida hace un par de días para esta marcha del día de hoy. Pues es importante recordar de que aquí en la capital del Valle se instaló un puesto de mando unificado, donde las autoridades han destinado alrededor de 200 uniformados para velar por la seguridad, no solo de los marchantes, sino también de todos los caleños. Valentina, ese es el panorama en Cali. Vamos a ver cómo ocurre la jornada en Medellín, porque particularmente allí el gremio, la Central General de Trabajo de Antioquia, más bien rechazó ese llamado a marchar hoy, 1 de mayo, porque consideran que se politiza de alguna manera esta jornada que está naturalmente concentrada en los trabajadores. Erika Zapata, desde Antioquia, ¿cómo avanza la jornada allá? Muy buenas tardes, yo los saludo desde la Avenida Oriental, esto es el centro de Medellín. Hay que decir que la movilización inició desde las 8:30 de la mañana en el Parque de la Milagrosa, se concentraron en ese lugar más o menos una hora, luego se movilizaron y lo están haciendo a esta hora por el centro de Medellín. Estas personas esperan llegar al Parque Berrío, donde también se van a concentrar. Hay que decir que hay diferentes gremios, como gremios de la salud, también hay docentes, campesinos que llegaron de diferentes municipios del departamento de Antioquia, 80 uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brindando todo el tema de seguridad, 140 funcionarios de la Personería de Medellín. Además, hay que decir que al momento no se presentan temas, alteraciones de orden público. Ha sido una marcha pacífica, según indican las autoridades. Algunas de estas personas están a favor de las reformas del presidente Gustavo Petro, otras personas sí llegaron aquí a pedir más oportunidades laborales. Este es el panorama a esta hora. Hay sombrillas porque al parecer va a empezar a llover. Escuchemos lo que dicen algunos manifestantes. Estamos apoyando primero el Día Internacional del Trabajo, como 1 de mayo internacionalista, donde se defienden y se reconocen los derechos de los trabajadores en el mundo. Hoy venimos a marchar, además de celebrar este día, a apoyar las reformas del gobierno Petro, la reforma laboral y todo lo que se ha quedado de los acuerdos de paz en el camino. El Día del Trabajo hay que celebrarlo con todo el amor y apoyar estas propuestas que el gobierno está sacando, que si no es ahora, no es nunca. ¿Qué cosas faltan para hacer para ustedes los trabajadores? Que con mucha estabilidad laboral, acabar con todos esos contratos, con esas intermediarias que son las que se quedan con las utilidades de las empresas y se quedan con la plata de los trabajadores. El 1 de mayo es una fecha tradicional donde reivindicamos pues los derechos de los trabajadores que nos hemos ganado, y en la coyuntura actual del país pues también estamos apoyando las reformas sociales que se vienen. ¿Qué están pidiendo? Pues ya la reforma pensional pues está pasando, pero también la reforma laboral y la reforma a la salud. Y miren, este es el panorama a esta hora, repito, estamos en la Avenida Oriental, cerca está la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Al momento la gente muy tranquila, iniciaron esta manifestación, lo repito, desde las 8:30 de la mañana, en el Parque de la Milagrosa se quedaron más o menos una hora, tienen camisetas de Colombia, banderas de Colombia, están haciendo diferentes muestras culturales. En este momento la movilidad está colapsada, por eso aquí en el centro de Medellín estamos viendo en este momento que no están pasando vehículos, que no están pasando buses, sin embargo las personas han decidido también caminar, algunas pues se sumaron a esta manifestación, repito, hay que decir que algunos gremios decidieron no manifestarse el día de hoy, como el Colegio Médico de Antioquia. Este es el panorama.
12 del día, 51 minutos. Ya vamos a analizar también el panorama sobre la jornada de hoy en esas marchas del Día del Trabajo, unas marchas que ya hemos hecho un importante recorrido por todo el país con la participación de los diferentes manifestantes y los requerimientos que tienen en ese día tan importante donde reclaman sobre todo sus derechos laborales. Vamos a comenzar a analizar el tema, pero antes los queremos dejar para que sigan observando el panorama a esa hora en la Plaza de Bolívar, en el centro del país. Ahora, a esta hora, hacemos contacto en efecto con el senador Ariel Ávila y también con nuestro analista Gabriel Cifuentes, con quienes vamos a analizar estas jornadas de hoy. A los dos, muy buenas tardes. Y quiero comenzar precisamente con Gabriel, a quien vemos en pantalla, y con hablar sobre la primera lectura que podemos hacer de estas marchas y de esta jornada de hoy. Gabriel. Alejandra, muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Lo que se vio hoy, más allá del conteo de cabezas, que será seguramente un tema al finalizar la jornada, es el segundo tiempo de un pulso político que se traslada a las calles. Es una respuesta masiva y contundente a esas marchas del 21 de abril y que oxigenan el apoyo al gobierno nacional. Una marcha que tradicionalmente ha sido entendida de protesta para la reivindicación de los derechos sociales se suma a un voz y a un voto de confianza frente al gobierno Petro y sus reformas, Alejandro. Senador Ávila, usted también, ¿qué puede leer de esta jornada de movilización? Hola, buenas tardes. Mire, tres conclusiones muy rápidas iniciales. La primera es que la era de las marchas y contramarchas llegó a Colombia y va a llegar para quedarse. Con esto lo vamos a vivir por lo menos 6 o 7 meses más. Seguramente mañana o pasado mañana la oposición convocará una nueva marcha. El gobierno responderá con otra y creo que hay tres pulsos políticos. El pulso político en la calle, el pulso político en el Congreso y el pulso político por la presidencia de la República, que se adelantó la campaña. Lo segundo, que le salió muy bien la marcha al gobierno, igual que le salió muy bien la marcha a la oposición. El discurso del presidente de Petro, agresivo, confrontacional, significa que no está en la tónica de un acuerdo nacional, va a mantener la lógica de sus reformas y las va a hacer votar en el Congreso y así pierda, pero es claro por lo que está diciendo en este momento que mantiene ese discurso de reformista y de poca concertación. Y la tercera es, salió lo que se esperaba, digamos, es decir, el gobierno sacó su gente, logró movilizar, fue pequeña, mucho más pequeña la marcha en Medellín de lo que fue la de la oposición en el eje cafetero, pero en el Pacífico colombiano, en Bogotá, llenado la Plaza de Bolívar. Entonces, digamos, yo creo que no sorprende nada, ni sorprendió lo de la vez pasada de la marcha de la oposición, ni sorprende lo que estamos viendo. Quiero trasladarle justamente ese segundo tema que nos plantea el senador Ariel Ávila a nuestro analista Gabriel Cifuentes, y lo saluda Lucía Fernanda Llanes desde el Centro Regional Caribe. ¿Qué se puede vislumbrar para más adelante cuando hay esta tensión política, justamente cuando 2 semanas después de que la oposición sale a las calles a marchar, a rechazar esas propuestas del gobierno, pues tiene hoy el presidente este respaldo, podríamos decir también masivo de la misma manera, aun cuando ya hemos reiterado muchas veces la naturaleza de esta marcha son los trabajadores, pero están también aquí esas personas convocadas por el presidente y en apoyo a sus reformas. Sí, Lucía, digamos que el presidente aprovechó y se montó sobre las marchas tradicionales del 1 de mayo. El gobierno nacional no podía darse el lujo de no llenar la Plaza de Nariño después de las masivas manifestaciones del 21 de abril. No podía dar esa imagen de debilidad, sobre todo después de lo que había sucedido con la oposición. Y hay un punto en donde coincido plenamente con el senador Ariel Ávila, y es que ese pulso que va a generar también presiones, pero que va también a atizar la polarización, la radicalización de las posiciones de los diferentes partidos, va a ser y va a continuar a lo largo de lo que resta del mandato como una forma de expresión en apoyo o de oposición, pero también una forma de presión política al Congreso y a los diferentes estamentos. Hoy el gobierno nacional seguramente puede celebrar haber empatado, si se quiere, esas manifestaciones y esas marchas y no haber perdido el curso político que comenzó el 21 de abril.
Senador Ávila, también le permitimos responder la misma pregunta que planteó Lucía. Mire, en lo fundamental yo visualizo dos cosas frente a esa situación. Por un lado, el gobierno de Gustavo Petro en todo caso tiene unos problemas que solucionar. El tema de la seguridad, los temas del precios de la gasolina y el ACPM, los casos de corrupción que los envuelven a varios funcionarios cercanos al gobierno y obviamente los temas de la prueba polarización. Eso es un tema que el gobierno tiene que solucionar independientemente si le sale la gente a marchar o no, y hay unos problemas que este gobierno tiene que meterle la mano. Y el otro tema es que yo no creo que vaya a pasar nada en el tema del Congreso de la República. Yo creo que estos no se van a mover. Ya los congresistas, los que no van a votar las reformas están claros, los que sí las van a votar también están claros. Es decir, una repercusión inmediata de esto no va a ser tan clara. Bien, es una época de marchas y contramarchas y un desgaste profundo para el país en esa situación. Pero ahora, también lo aclaro, estas son las democracias modernas donde la gente sale a marchar en contra, a favor. No sorprende, pero que si vaya a haber un impacto inmediato de esto en el mundo político, yo creo que no lo va a haber, como tampoco hubo con la marcha de la oposición. Al otro día el Congreso le aprobó la reforma pensional al presidente. Entonces yo digamos creo que aquí el impacto sí va a ser bajo políticamente. Ya vamos a seguir hablando sobre ese impacto, les pido que se queden con nosotros porque les vamos a enseñar ahora, cuando son las 12 del día 57 minutos, lo que pasa en Bucaramanga, donde la marcha del Día del Trabajo está terminando en el Parque de los Niños. Ahí está Natalie Ayala. Natalie, cuéntenos qué está pasando. Alejandra, buenas tardes. Mire, ustedes pueden ver lo que está ocurriendo en este momento en el Parque de los Niños. Hay concentraciones de personas, pues a esta hora escuchan cómo el presidente Petro se dirige al pueblo desde la Plaza de Bolívar. Mire, yo les cuento que esta movilización de la conmemoración del Día del Trabajo y también pues en apoyo al gobierno inició desde muy temprano, desde las 8:30 de la mañana del centro de Bucaramanga, en la calle 36 con carrera 12. Los sindicatos, educadores, comerciantes y la población en general salió con las banderas de Colombia, con carteles, subieron por toda la calle 36 para tomar la carrera 27 y finalizar aquí en el Parque de los Niños, en donde aún hay concentraciones, pues durante la tarde habrá actos culturales. Los bumangueses indicaron las razones para participar de esta marcha. Primero, aseguran que porque apoyan las reformas, pero también porque aún no hay unas garantías dignas de trabajo en el país. Para reivindicar los derechos de la clase trabajadora, los derechos que en este momento tenemos, por quienes los conseguimos de hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, que no fueron fáciles para conseguir lo que tienen 8 horas de trabajo. Cientos de miles de trabajadores en Bucaramanga y en Santander sufren el rigor de las condiciones precarias laborales, flexibilización laboral, sin contratos de trabajo, sin prestaciones sociales, sin recargo nocturno, sin horas extras, sin un contrato de trabajo que les dé condiciones dignas laboralmente. Apoyo las reformas del cambio para el pueblo. Yo soy pensionado y porque como está la situación del país, el presidente lo quiere mejorar, quiere reformar, pero realmente las élites no dejan que el pueblo se entere y mejore. Hay que decir que las autoridades han reportado total normalidad durante esta movilización que está finalizando aquí en el Parque de los Niños, y durante la tarde habrá actos culturales. Mire, yo me despido mostrándoles lo que ocurre a esta hora. Decenas de personas concentradas esperando pues los actos culturales de esta tarde y también atentos a lo que dice a esta hora el presidente Gustavo Petro. Concurrido también se ve ese parque en Bucaramanga. Natalie, gracias. Mucha gente le madrugó a las marchas, pero hay otras que con el pasar del día se van sumando apenas a estas manifestaciones a nivel nacional. ¿Por qué fueron convocadas? Es un interrogante que muchas personas se plantean. En la siguiente nota les contamos. Colombia hoy se moviliza en las tradicionales marchas del 1 de mayo por el Día del Trabajo. La convocatoria acogió a diversos sectores impulsados en apoyar las reformas del gobierno nacional. Por su parte, el presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a unirse a este día. Centrales obreras y distintos sectores sociales se congregaron desde muy temprano en los puntos convocados para esta marcha. Sobre la carrera séptima, batucadas y arengas en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro se dejaron sentir. Yo soy empática con toda la gente,
con nuestro presidente que ha luchado durante toda la vida. Él sí es un hombre de corazón, de amor, por eso marcha, para que la salud de verdad de nosotros, de todos los pobres y todo, sea verdadera. A la marcha convocada en el Parque Nacional se unió la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. El presidente Gustavo Petro ha decidido marchar con su gabinete, porque este es un gobierno de las mayorías populares, este es un gobierno comprometido con las necesidades del pueblo. Sobre la carrera séptima y rodeado de quienes lo respaldan, apareció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asegurando que tiene los tenis listos para esta movilización, para marchar con los gremios y apoyar al presidente Gustavo Petro. Y nosotros tenemos 1 kilómetro de marcha con el presidente acompañando desde hace 30 años. O sea que a nosotros no nos duelen los pies para caminar, ni estamos estrenando tenis. ¿Qué le dice a quienes se oponen a la reforma a la salud? Que busquemos los mecanismos, porque todos quieren la reforma, pero no la hemos podido sacar adelante. Todos quieren la paz, pero no la hemos podido obtener. Entonces yo creo que nos tenemos que poner todos de acuerdo para lograr esas reformas. A esta hora, varias personas caminan al punto de encuentro en la Plaza de Bolívar. La marcha de los trabajadores, el apoyo al presidente, a la reforma y a una nueva Colombia. Con música y cantos, con pancartas y letreros, coreografías y arengas se desplazaron los manifestantes para unirse en el centro de Bogotá con el presidente Gustavo Petro. 1:02 p.m. Volvemos a la Plaza de Bolívar con Nicole Huitrago. Nicole, usted nos tiene muchos más detalles del discurso que está dando el presidente Gustavo Petro allí. Adelante. Alejandra y televidentes, ya son 45 minutos del discurso del presidente Gustavo Petro, un discurso que ha estado dirigido de manera muy particular a esta población que hoy se moviliza. Le ha mostrado el respaldo en un 100% a los trabajadores que hoy salieron a las calles y ha sido claro al decir que esta es la respuesta del gobierno nacional, que no van a retroceder y que la historia de Colombia ya cambió, que no tiene reversa. Pero también envió un mensaje a lo que fue el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y dijo que ese gobierno se equivocó y que estas reformas que ellos están impulsando desde el Congreso buscan corregir estos errores porque ha manifestado esas políticas del pasado ya fracasaron. Escuchemos. Y se demuestran los datos en la OCDE, donde pertenecemos. Somos el país que tiene la jornada más larga de todos los países y al mismo tiempo somos el país que tiene la más baja productividad en el trabajo de todos los países de la OCDE. ¿A qué se debe ese hecho? A que el ex se equivocó, a que las fuerzas económicas y políticas y sociales que apoyaron el proyecto uribista de Colombia se equivocaron de rabo a palmo. ¿Cómo es que se dice? De cabo a rabo. En este momento, siendo la 1:04 de la tarde, empieza a ingresar la minga indígena que salió desde la Universidad Nacional, mientras el presidente Gustavo Petro también ha dicho que pareciera que quieren acabar con lo que se eligió en las urnas y ha mencionado que esta es una muestra clara de lo que él ha dicho. Se puede manifestar como una constituyente. Dice que han tenido varios privilegios los empresarios y que esas reformas que impulsan el Congreso precisamente buscan transformar esa realidad. Se siguen manifestando con banderas de Colombia, como ustedes lo están viendo, las diferentes centrales obreras, y se mantiene a esta hora la movilización en la Plaza de Bolívar. Lo estamos viendo, Nicole, cómo se concentra la gente en la plaza, en las calles también, las calles que justamente han servido como epicentro para concentrar las distintas voces políticas que respaldan esas reformas del presidente Gustavo Petro. Pero mientras tanto, la oposición envió varios dardos al gobierno. Dicen que ha instrumentalizado las marchas del Día del Trabajo. Nicolás Rojas, ¿qué voces políticas se han escuchado? Lucía, puntualmente es un rifirrafe entre la bancada del Pacto Histórico y el Centro Democrático. Por un lado señalan que históricamente han salido el 1 de mayo a respaldar y a salir a marchar con las organizaciones sindicales. Dicen que esto ha sucedido históricamente en el país, y por otro lado, pues el argumento que usted ya señalaba, pero esta vez por parte del Centro Democrático. Dicen que el presidente Gustavo Petro utilizó esta fecha precisamente para enviar un mensaje erróneo, y es que recibe el apoyo en las calles. Escuchemos. Para el gobierno y el Pacto Histórico, el 1 de mayo es una fecha importante.
Es una fecha de movilización tradicional de los sectores progresistas, de los sectores de trabajadores, sindicatos, es decir, porque es una fecha especial y muy simbólica para nosotros. Por esta razón no aceptan las críticas que caen sobre el gobierno por presuntamente instrumentalizar las marchas de los trabajadores para impulsar su agenda política. Seguramente hay sectores de trabajadores que no son afines al gobierno, pero lo que sí es cierto es que en esta movilización los sectores progresistas hemos también salido históricamente a respaldar a los sindicatos y a respaldar al movimiento de trabajadores. Respuesta dirigida a algunos sindicatos que están divididos por la intención del presidente Gustavo Petro de salir a marchar y dar un discurso. Y nos parece demasiado inoportuno de que se haya convocado en esta oportunidad por parte del presidente estar en la tarima y en cambio que se escuche la voz de los trabajadores. Por no decir que es como una vivatada para dar a entender que es que toda la gente que va a estar hoy en las calles o en plazas o en integraciones están respaldando al gobierno. Tesis que acompaña parte de la oposición. Qué paradoja que Gustavo Petro pretenda apropiarse de la marcha histórica del 1 de mayo para aparentar el apoyo popular que ya perdió. El 1 de mayo siempre nos hemos movilizado a lo largo de nuestra historia y es el respaldo a ellos también y a sus derechos laborales y a sus derechos como trabajadores. Movilización donde el gobierno espera sumar apoyos y acompañamiento para sus reformas sociales, que en las próximas semanas se juega el todo o nada en el Congreso de la República. Y hablando de opiniones, revisamos a esta hora lo que se está moviendo en las redes a propósito de la conmemoración del Día del Trabajador y las movilizaciones en el país. A nuestra pregunta del día en X, ¿qué opina de que el presidente Gustavo Petro se sume a las marchas históricas del Día del Trabajo para pedir apoyo a sus reformas? Esto dijeron los usuarios en X. Dice @José_Fontalvo_S1, nosotros los trabajadores no estamos de acuerdo, se quiere pegar como un chiquicle en algo que hacemos todos los años los que sí trabajamos. Dice John Talero que es totalmente válido, no hay ninguna ley que prohíba la participación del presidente, más aún cuando él es un trabajador por Colombia. Seguimos revisando comentarios. Dice Glenn, es una buena señal al hacer sentir a la gente del común que él está con el pueblo. Osvaldo Medina comenta, no es la forma, lo que genera es desorden y a la vez desconoce las instituciones. Por acá Jaimito, Petro es un oportunista, nunca un presidente ha marchado un 1 de mayo, dado que es un día de los trabajadores, es precisamente exigiendo sus derechos ante el gobierno. La única manera de no marchar es que estén satisfechos con sus condiciones laborales, cosa que no es verdad. Más opiniones nos llegan, dice Víctor de la Hoz, nunca antes se había pensado que un presidente se uniría al pueblo en su marcha del Día del Trabajo. Si esto no es algo para admirar, entonces no sé qué tipo de sociedad hemos construido. Vemos más opiniones, dice Pati Eslava, me parece un abuso y una total falta de respeto a la tradición y hacia el pueblo colombiano. Tenemos otro trino más. Petro no tiene cabida en esta marcha, hoy se marcha por el Día del Trabajo. Señor Petro, no sea oportunista, dice Isabel Méndez Guzmán. Y tenemos ahora lo que es tendencia en Colombia, por supuesto las opiniones encontradas en torno a este tema, pero lo que es tendencia en Colombia es lo siguiente, la marcha, el Día del Trabajador, el numeral el Día del Trabajador, numeral le marcho al cambio, Plaza de Bolívar, Barranquilla, también lo fue en su momento, y Parque Nacional. De esta manera terminamos, pero invitándolos a seguir participando. Los seguimos leyendo en todas nuestras plataformas digitales, donde nos encuentran como @NoticiasCaracol. Son las precisiones sobre esta jornada que siguen viendo ustedes en la Plaza de Bolívar, allí en Bogotá. Pero también trabajadores de otras regiones salieron a marchar este 1 de mayo por las principales calles de las ciudades. Aquí en Noticias Caracol les contamos cómo transcurre esta jornada de movilizaciones en un recorrido que comenzamos en Tunja con Jairo Niño. Adelante.
Tunja fue uno de los puntos de encuentro en Boyacá para los representantes de diferentes gremios y sindicatos del departamento que se unieron a la jornada de marchas del 1 de mayo en este Día del Trabajo. Los marchantes llegaron desde varias poblaciones para recorrer algunas vías de la ciudad y concentrarse en puntos como la Plazoleta Muisca en el sector de Las Nieves, centro de la capital boyacense. La jornada además estuvo acompañada de música, pancartas, arengas y banderas de Colombia. Las marchas transcurrieron en completa normalidad y sin contratiempo de orden público. En Popayán, los diferentes sectores sociales de todo el departamento del Cauca, la comunidad en general y las comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC recorren a esta hora las principales calles de la capital del departamento del Cauca. Esta marcha del día de hoy, 1 de mayo, estuvo acompañado de muestras artísticas. También la ciudadanía salió a participar con pitos y también banderas y otros elementos. Según se ha informado por parte de las autoridades, esta marcha avanza en completa calma por la ciudad de Popayán. Esta movilización salió desde 2 puntos, en el norte desde la Universidad Indígena y en el sur desde el sector de la Chirimía. Se espera que en contados minutos finalice en el centro de la ciudad de Popayán, en el Parque de Caldas. La marcha ha transcurrido en total tranquilidad. Salió desde el municipio de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Salió por toda la vía principal de este municipio y cruza el viaducto César Gaviria Trujillo para llegar aquí a la ciudad de Pereira, a la Plaza de Bolívar. No se han presentado disturbios ni problemas y los manifestantes, en su mayoría miembros del sindicato, profesores y líderes estudiantiles, han recorrido por las principales calles de esta ciudad para terminar en este lugar con manifestaciones culturales en homenaje al Día del Trabajo. En Buenaventura, como todos los años, los trabajadores salen a marchar por las principales calles del puerto. El motivo, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que este año contó con la participación de varias organizaciones sindicales, como los trabajadores portuarios, los trabajadores de la educación y los trabajadores de la salud, que están haciendo un reclamo para que haya más apoyo para el Hospital Luisa Blanque de La Plata, la única casa de salud importante que tenemos en nuestra ciudad y que en estos momentos atraviesa una crisis. La marcha salió del barrio Juan 23, zona continental de nuestra ciudad, y llegó hasta el Coliseo de la Independencia. Igual contó con acompañamiento de la fuerza pública y transcurrió en completa normalidad. Diferentes regiones del país a propósito de las movilizaciones del día de hoy en el Día del Trabajo. 1:13 p.m, volvemos con nuestros analistas, el senador Ariel Ávila y nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Senador Ariel Ávila, quiero quedarme con usted y detenerme en esta parte del anuncio delicado que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la ruptura de las relaciones con Israel a partir de mañana y sobre todo en ese contexto, en una jornada en la que se reclaman derechos laborales. ¿Qué opina usted? Mire, el discurso del presidente Petro, hasta donde lo hemos escuchado, está en 3 líneas. Reasentarse en su tema de las reformas. Vuelvo y repito, quedan 6 semanas de legislatura. Esto está muy difícil para que pase incluso la reforma pensional, pero ahí se va a sentar. En el tema de los derechos de los trabajadores y en los temas internacionales. En este tema internacional, el presidente Gustavo Petro rompe relaciones con el Estado de Israel, pero no hay que olvidar que desde que arrancó la situación en Gaza, humanitaria en Gaza, ya ha habido varias confrontaciones del presidente con el embajador de Israel aquí en Colombia. Así que esto era como crónica de una muerte anunciada. Y es llamativo que él arranca el discurso con eso, saluda a los trabajadores e inmediatamente es lo que anuncia, toda vez que pues estamos a cuestión de horas de que Israel lance un operativo durísimo en Rafah, eso es al sur de la Franja de Gaza, en límites con Egipto, que es la única zona que le falta a Israel por atacar, digamos, por tierra, y se prevé pues una tragedia humanitaria. Entonces yo creo que está, y vuelvo, repito, un discurso confrontacional del presidente, donde se para en sus temas de reforma. No sorprende, lo que sí queda claro es que va a haber poco de acuerdo nacional. Ahora me dirijo a nuestro analista Gabriel Cifuentes. Gabriel, ya analizamos cómo se dan estas jornadas, digamos, de forma, lo concurridas que han sido, pero quisiera que vayamos al discurso del presidente Gustavo Petro. No solo ha hablado del conflicto palestino-israelí, ha hablado también de reformas democráticas y progresistas, de la dignidad de la mujer, del trabajo, de los hombres. ¿Cuál es su lectura de ese discurso que está dando en este momento el presidente Gustavo Petro?
Lucía, hubiera sido bastante ingenuo pensar que en esta oportunidad y después de ver el contexto y cuando muy pocas veces en Colombia se han visto dos expresiones movilizarse de manera tan claramente, el presidente se hubiera quedado exclusivamente con los temas asociados a la reforma del trabajo. El presidente Petro sabe perfectamente a quién le está hablando, en qué contexto le está hablando, y le está hablando a su base. Lo que yo temo con esto es que él siga reforzando esa idea del constituyente que solo representa el presidente Gustavo Petro y se desconozcan las otras voces como la voz de la oposición. Pero también me temo, Lucía, que con este discurso lo que haga es seguir radicalizando a esa base, seguir radicalizando un discurso y seguir invitando a que las partes se atrincheren, cierren filas. Pero hay que recordar una cosa, Lucía, y con esto concluyo, y es que no todos los que salieron el 21 ni todos los que salieron el 1 de mayo se sienten representados. Aquí también hay invisibilizados una gran masa de ciudadanos que no han salido a marchar y que no se sienten identificados ni con los discursos del presidente Gustavo Petro ni con la posición que ha adoptado la oposición en Colombia. Y esas personas que no se sienten representadas, tristemente, hoy están invisibilizadas y diluidas por estos extremos que han salido en las últimas 2 semanas. Es el panorama de las marchas hasta ahora, las marchas en el Día del Trabajo y también el análisis que hacemos en Noticias Caracol. El senador Ariel Ávila, gracias por estar con nosotros. Lo mismo a Gabriel Cifuentes, nuestro analista político. Y a propósito de esta jornada, los queremos invitar a sacar sus celulares y escanear el código QR que aparece en pantalla para seguir el desarrollo de las marchas del Día del Trabajo y además las reacciones al discurso del presidente Gustavo Petro, quien, recordemos, anunció, entre otras cosas, el rompimiento de las relaciones de Colombia con Israel.